No estoy disponible ningún día. Mi vida no tiene espacio para esto. Hoy, mañana o cualquier otro día. No estoy libre. Ahora que terminó mi jornada laboral, no estoy disponible para tareas extra. Disculpe. Aunque Apple había trabajado tan duro para aclarar los rumores y proteger su imagen, Lada había tomado una decisión. Ella no se pondría en situaciones que pudieran provocar más chismes. A partir de ese momento se prometió a sí misma que mantendría una distancia segura y rechazaría cualquier acto de bondad por parte de Apple. Ya no saldremos juntas solas, ya no más horas extras, ya no haré nada que pueda causar malentendidos ni para los demás ni para ella misma. A Lada no le gusta la jefa Apple. Lada no vino a trabajar. No, jefa Apple, la señorita Lada pidió el día libre este sábado. Prince, ¿sabes a dónde fue? Apple le preguntó a su secretaria Prince, que acababa de informarle sobre la ausencia de Lada ese sábado por la mañana. Desde principios de semana, luego de que Lada le dijera que no estaría disponible ese día ni ningún otro día, Apple había notado que algo no andaba bien. Estaba claro que la hada la estaba evitando. Tan pronto como terminaba la jornada laboral, la hada desaparecía instantáneamente, volviéndose inalcanzable. Incluso las tareas externas a las que antes insistía en sumarse, ansiosa por aprender y ganar experiencia, ahora eran rechazadas. En cambio, la hada prefirió quedarse en el hotel y dejar que Prin la acompañara, usando la excusa de que no quería interferir con el flujo de trabajo. No lo sé, jefa. La señorita Lada me acaba de pedir que la avisara, pero no me dio ningún detalle. ¿Y por qué no pediste detalles? Lo siento, jefa. ¿Quiere que la llame ahora y le pregunte? No hace falta, no la llames. Concéntrate en tu trabajo. Apo interrumpió rápidamente a Prim, pues no quería que su secretaria llamara a Lada. Hiciera parecer que era una jefa que se entrometía en la vida privada de sus empleados. Después de todo, ella fue quien dijo que Lada podía tomarse un tiempo libre cuando necesitara manejar asuntos personales o cuando no estuviera lista para trabajar. Apo necesitaba mantenerse firme en sus propias palabras. El problema era que Apo no sabía y tal vez nunca sabría la verdadera razón detrás del comportamiento de Lada. Si la propia Lada no estuviera dispuesta a compartirlo, entonces sería imposible para Apo entender o resolver el problema. No todo fue tan sencillo como para gestionar asuntos laborales. Últimamente, ¿qué está pasando exactamente con Lada? Estoy feliz, por fin. Neak hizo las paces conmigo, como si alguna vez hubiera estado realmente enojado contigo, Lada, y como si de repente hubieras cambiado de opinión, dejando atrás todas esas locuras. Sabía que dijera lo que dijera sería inútil, por eso te dejé decidir por ti misma cómo manejar tu vida. Entonces puedes estar tranquila, porque yo no tengo intención de destruir al equipo Watin. ¿Hablas en serio? Lada asintió, confirmándole eso a su amiga, quien parecía incrédula ante el drástico cambio de actitud. Neak sabía lo decidida que había estado Lada a infiltrarse en Watín y obtener información que iba a beneficiar a Guachara. Sin embargo, después de sumergirse en ese entorno, Lada terminó descubriendo más de lo que esperaba y su perspectiva cambió por completo. Lo digo en serio, Neat. Este último mes, desde que decidí mudarme, he aprendido mucho. Entonces, eso significa que te rendirás y volverás a casa. Todavía no, no puedo volver atrás. ¿Por qué? Si ya no necesitas ayudar a tu hermano, ¿por qué no regresas? Porque primero quiero asegurarme de algunas cosas. No quiero sacar conclusiones precipitadas sin pruebas. Para cuando esté segura, te lo voy a contar todo. Nada había invertido mucho tiempo y esfuerzo en los equipos de Guatín y Guachara, por eso decidió quedarse un poco más para aclarar todas sus dudas. No quería dejar nada sin resolver. En el fondo esperaba que sus preocupaciones resultaran infundadas. Era un secreto que se guardaba para sí misma, sin compartirlo ni siquiera con Nea, su mejor amiga. Ni siquiera parece que haya pasado un mes. Ahora que has empezado a trabajar en serio, Lada, pareces más madura. No realmente, apenas estoy empezando mi vida profesional.
Todavía tengo mucho que aprender. ¿Y tu jefa Apo cómo está? ¿Ha empezado a sospechar o darse cuenta de algo sobre ti? Incluso después de escapar a Bangkok, porque su amiga tenía que mencionar a alguien a quien intentaba evitar a toda costa. No quería ver a Apo, ni oír su nombre, ni siquiera pensar en ella. Por eso Lada se había tomado el sábado libre para visitar a su madre, planeando pasar la noche en casa. Además de cansarse de ver a Apo, esta decisión también le evitó tener que viajar con su hermano, con quien aún no se hablaba. Dije algo malo, Lada, ¿por qué pusiste esa cara cuando mencioné a Apo? Genial, vamos a cambiar de tema, ni siquiera vale la pena hablar de esa persona. ¿Por qué? ¿Es demasiado estricta? ¿Es difícil de tratar como jefa? Es el tipo de persona a la que le gusta dar esperanza a la gente sin tomar nada en serio. La no quería que su costumbre de quejarse se hiciera pública. Para ella el tema era insignificante y no merecía la pena compartirlo. Al fin y al cabo sabía que no le importaba a Apo, quien ya les había dejado claro a todos en el hotel que no le caía bien. Desde entonces los rumores se habían calmado y la decidió mantener la distancia para evitar más malentendidos. Bueno, hablemos de otra cosa. Tengo curiosidad. ¿Alguien en el trabajo se ha interesado por ti? Ni hablar, solo trabajo. En mis días libres voy a casa a ver a mi madre. Así que sigo completamente soltera. Imposible. ¿Cómo eres? Alguien debe estar interesado en ti. Preferiría saber de ti, cómo van las cosas con ese chico mayor que te gusta. Igual que siempre, sigo admirándolo desde lejos, pero no tengo el valor de confesarle mi amor. Entonces, ¿por qué no te rindes? No es tan fácil, Lada. Cuando te gusta alguien, aunque sepas que es imposible, sigue gustándote. ¿Qué se siente cuando te gusta alguien? Lada preguntó con curiosidad. Su amiga simplemente sonrió misteriosamente. Lada nunca había sentido lo mismo por nadie. Aunque mucha gente se acercaba a ella por su físico, nunca le había interesado salir con alguien ni experimentar las emociones que Nea parecía conocer tan bien. Cuando te gusta alguien pierdes el control fácilmente. Estar cerca se te acelera el corazón. Te pones nerviosa, pero también te pones feliz. Es como si tu corazón ya no fuera tuyo, sino de la persona que te gusta. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.